Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este taller para, bueno, tener unos tips, unos consejos de cómo manejar el confinamiento con peques en casa. Estoy a su vez con Facebook y con Instagram porque tenemos seguidores en ambas redes y yo la verdad es que soy un poco novata en esto. Tengo que reconocer que es la primera vez que abro Instagram, pero bueno, espero y creo que sí que está conectado. En primer lugar, para daros algunas recomendaciones concretas en esta situación, me presento para quienes no me conozcáis. Mi nombre es Mercedes Bermejo, soy psicóloga infantil y terapeuta familiar y colaboro como editora y directora de colecciones de varios cuentos en la editorial Sentir. Como sabéis, desde la editorial Sentir, hace unas semanas publicamos el cuento Rosa contra el virus. Para aquellas personas que no lo conozcáis, os animamos a que lo podáis descargar en las redes sociales de Sentir y lo podáis consultar. Es un cuento adaptado para peques entre 4 y 8 años para poder explicar esta terrible situación que estamos viviendo. El cuento ha tenido mucho éxito, la verdad es que lo hemos editado en colaboración con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y ya tenemos constancia de que se ha traducido a más de 10 idiomas, se ha descargado unas 200.000 veces y bueno, yo creo que ha sido un gesto de solidaridad muy importante y de mucha generosidad por parte de la editorial y del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y de Cataluña para poder poner al alcance este cuento pues, a todos los niños y niñas que lo puedan necesitar. También me gustaría, antes que nada, empezar y explicaros que desde la editorial Sentir trabajamos de una manera muy transversal en el buen trato hacia la infancia, teniendo una perspectiva de infancia y, bueno, pues teniendo en cuenta todo lo que es el respeto y el cuidado por la infancia y transversalmente trabajando y fomentando la inteligencia emocional. Es por eso que antes de empezar me gustaría que también pudierais participar y me gustaría preguntaros cómo estáis, cómo venís. Esto es algo muy importante que hay que trabajarlo, hay que reflejarlo en el contexto familiar y preguntar a los más peques y preguntarnos a nosotros mismos, hacer ese trabajo de autoconciencia y decir cómo estoy, cómo vengo. Vale, yo tengo aquí, no sé si conocéis los plant animals, esta os presento a Tristeza, ¿vale? Y si os preguntara qué cosas os tienen tristes, ¿qué cosas diríais? Ahora, aunque veáis la grabación a posteriori, os invito también a participar y a expresar qué cosas os pueden poner tristes, ¿vale? Me pone triste la situación que estamos viviendo, me pone triste no salir de casa, me pone triste no ver a mis amigos, me pone triste lo que está pasando. ¿Alguno se animaría en el chat a participar y a decir qué cosas le ponen triste? ¿Vale? Es importante que podamos expresar aquellas emociones desagradables, no solamente las agradables y más en una situación como la que estamos viviendo. Me animo a presentaros otro plant animal. Los plant animals son mitad plantas, mitad animales, ¿vale? Tristeza es mitad mamut, mitad sauce llorón y cuando está muy, muy triste se le van cayendo las hojitas, ¿vale? Y enfado es mitad cactus, mitad tigre y cuando está muy enfadado pues tiene unos pinchos que los lanza, ¿vale? Y eso es lo que nos pasa a veces también con el enfado, ¿no? Que lo expresamos con esos pinchos invisibles hacia otros cuando uno se siente atacado y como que contraataca, ¿no? Y si yo os preguntara ahora qué cosas me enfadan, ¿qué diríais? ¿Qué es lo que me genera enfado? ¿Lo que está ocurriendo? Eh, el como el no poder hacer lo que quiero, el no poder salir, ¿vale? Si le preguntáramos a nuestros peques qué cosas le enfadan, ¿vale? Tenemos que legitimizar las emociones desagradables. Es muy importante para que podamos hablar desde lo verbal, poder poner palabras a lo que nos ocurre y no desde lo psicosomático, desde lo conductual, desde otros síntomas más corporales, que no hable nuestro cuerpo por nosotros, sino que seamos nosotros quienes hablemos. Y aquí tenemos a Miedo, que es mitad mimosa, mitad concha, que cuando tiene mucho miedo, pues está escondida, pero la vamos a sacar a Miedo, ¿ves? Y aquí sale cuando tiene menos miedo. ¿Qué cosas me dan miedo?
ahora mismo, en esta situación que estamos viviendo? Yo os puedo dar recomendaciones como psicóloga infantil, pero tenéis que tener en cuenta que esta situación la estamos viviendo todos, incluso los psicólogos, por supuesto. Estamos también en casa, estamos con nuestras familias, estamos escuchando las terribles noticias día a día, cada vez casos más cercanos, ¿no? Que nos tocan más directamente. Y con lo terrible de esta situación que es en muchas ocasiones no poder despedirse, ¿no? No poder acompañar en el ritual de despedida, ¿no? Esto hablaremos también un poquito, el tiempo que nos dé, para daros algunos tips para estas situaciones. ¿Qué más cosas me generan miedo? Esto es importante, que nosotros como adultos hagamos un trabajo de autoconciencia y sepamos aquellas cosas que nos generan miedo, pero también que sepamos preguntarlo, ¿vale? A los peques, y que también puedan expresarlo y se sientan seguros para poder expresarlo. Tiene que haber permiso para las emociones desagradables, no negativas, sino desagradables, que son muy sanas y muy saludables. También os voy a presentar alegría. Esta es mitad margarita, mitad avestruz o pajarito, porque cuando está muy esta pseudo alegría que tenemos muchas veces, que eso hacen las avestruces, ¿no? Se meten y de alguna manera están encubriendo otro tipo de emociones que se puedan estar viviendo, ¿no? Entonces también en esta situación que estamos viviendo, ¿qué cosas me ponen alegre? Es una realidad el hecho de que estamos pasando, y también es una oportunidad incluso esta situación, ¿no? Estar con nuestras familias, haciendo cosas que antes no teníamos tiempo, no había el momento, y también estamos conociendo, ¿no? De alguna manera también a nuestras familias, y yo creo que hay una parte positiva en toda esta situación. Nosotros como psicólogos infantiles llevamos muchos años reclamando el gran problema del estrés, de la falta de conciliación de la vida familiar y profesional, de la falta de tiempo y dedicación a los más peques, y por fin ahora, por esta situación y estas circunstancias, ha obligado a que los cuidadores o progenitores pasen tiempo con los más pequeños. Esto es muy sano y muy saludable, pero también, efectivamente, en qué condiciones de preocupación, de problemas laborales, de problemas económicos. Pero yo también os preguntaría, ¿cómo queréis que vuestros hijos os recuerden, o cómo queréis que vuestros hijos recuerden esta fase de confinamiento, ¿no? Por el coronavirus? ¿Cómo queréis que lo recuerden? ¿Que lo recuerden como papá todo el rato enfadándose, mamá diciéndome todo el rato que ordene, papá diciéndome que tengo que hacer los deberes, o que todo tiene que estar así o asá, y que estaban agobiados papá y mamá? ¿O queremos que lo recuerden como aquel juego que hicimos que hacía tiempo que no hacíamos, aquella comida que cocinamos, el tiempo que pasamos juntos? Veámoslo como una oportunidad desde ese punto de vista que también nos ha dado la vida para pasar tiempo con nuestras familias. Probablemente nunca más tengamos la oportunidad de pasar tantas horas y tanto tiempo seguido con nuestras familias, por desgracia también. Entonces, ¿qué queremos dejarles a nuestros hijos? No solamente de valores, sino también de recuerdos, ¿vale? ¿Cómo queremos que recuerden esta situación? Por eso es importante tener en cuenta cómo gestionar la relación y la comunicación con ellos. Por eso os quería presentar el último Planta Animal, que os presento Amor. Amor es mitad oso panda, mitad baobab, que el baobab es un árbol de África muy sólido y muy robusto. Entonces, aquí os presento Amor, y entonces en estos días sí que es muy importante que esté presente el amor, ¿no? Habrá nervios, habrá preocupación, habrá tristeza, habrá enfado, por supuesto, pero también es muy importante para transmitir seguridad y tranquilidad y ese amor incondicional que necesitan los más peques, el que podamos transmitírselo y que les pueda llegar, ¿vale? Em, no sé si sabéis que hoy es el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y a pesar que desde la editorial Sentir, y como todos de alguna manera estamos de luto por todas las pérdidas que estamos teniendo, por esta situación de crisis sanitaria que estamos viviendo, de pandemia mundial, pero sí queremos reservar un poco de ilusión desde la editorial para celebrar este día bueno, de la importancia que tiene para los más pequeños los recursos literarios.
Es decir, a mí si me conocéis, me habréis escuchado decir muchas veces que tendemos a creer que los niños son adultos en miniatura cuando los niños tienen una serie de características evolutivas, emocionales, cognitivas, psicológicas, y para poder hacerles entender lo que está ocurriendo o una situación delicada, qué mejor recurso que su lenguaje, que no es tanto el lenguaje verbal, sino el lenguaje simbólico, desde el juego, desde la representación y, cómo no, también desde los cuentos, ¿vale? Entonces sí que os voy a presentar algunos cuentos que pueden servir como recurso para poder explicar estas situaciones tan delicadas, pero sí que me gustaría daros 4 consejos, ¿vale? 4 consejos muy, muy sencillos. El primer consejo para el confinamiento es la importancia de una rutina. Tenemos que marcar desde el principio, hacer una reunión familiar y establecer un horario, ¿vale? Que esté consensuado, que esté negociado. Cuanto más mayores sean los peques, más les vamos a involucrar en esa negociación y en esa propuesta de horario. Ese horario tiene que estar en la medida de lo posible escrito por ellos, firmado por todos los miembros de la familia y que esté visible a la vista de todos en una zona común, como puede ser pues la nevera, por ejemplo. Luego unas normas. No sé si tenéis las mismas normas ahora que las que habían antes. Tanto un horario es estructura, es límites, es seguridad, porque yo sé lo que va a venir después. Y según van pasando las semanas, nos va pesando mucho más, una semana y otra, nos vamos sintiendo más cansados, parece esto el día de la marmota, otro día más igual, ¿no? Entonces sí que es importante que vayamos teniendo una estructura y los niños sepan lo que viene después y lo que va a haber después. Tiene que haber en ese horario tiempo para leer, ¿vale? A ser posible cuentos adaptados a su edad, por supuesto. Tiempo para hacer tarea. Tiempo para, pues depende de la edad de los más peques, de la tecnología, pero tiene que ser un tiempo limitado, controlado y supervisado por parte de los adultos, ¿vale? En esta etapa de confinamiento puede ser que seamos un poco más flexibles con esto del tiempo de la tecnología. Y luego también tiempo de actividad física, ¿vale? Hay casas que es verdad, este confinamiento también yo siempre digo que tiene un sesgo social, ¿no? Que en función de cómo sea tu casa, las habitaciones, el jardín, no jardín, pues al final esto influye mucho, ¿no? En el día a día. Y al final, cuanto más pequeña sea la casa, nuestros espacios vitales se sienten mucho más invadidos, ¿no? Entonces sí que es importante que haya un tiempo individual de cada uno, pero también un tiempo en familia, un tiempo en pareja, un tiempo de hermanos y que todo esto se vaya conjugando y se vaya combinando. Pero buscar una forma para hacer una actividad física. No tenemos que tener grandes casas, no tenemos que tener un jardín. Podemos hacerlo delante de la tele, con un vídeo, podemos hacerlo con ejercicio que pautemos entre toda la familia. Se puede hacer conjuntamente toda la familia, también estupendo, ¿vale? Pero tiene que haber actividad física. Los niños tienen mucha energía, mucha vitalidad y hay que quemarla y necesitan quemarla. Y como no pueden salir a la calle a correr, por desgracia, esperemos que pronto por lo menos de una manera controlada, supervisada y de alguna manera manteniendo las medidas preventivas, que puedan salir. Pero por el momento veamos cómo pueden quemar esa energía dentro de casa, ¿vale? Y que eso esté bien, bien organizado. Como decía, tienen que haber un horario y tienen que haber unas normas. Las normas lo mismo, se establecen unas normas, cuidado, que aquí las familias exigentes tienden a poner un listado enorme de normas que al final, sinceramente, desde mi experiencia como terapeuta familiar, no se cumple ninguna. Todas son importantes, pero hay que discriminar y hay que transmitir cuáles son más importantes y cuáles menos. ¿Es lo mismo hacerse la cama que insultarse o escupirse? Y hay niños que cuando se pone como en la misma balanza parece que es lo mismo. Entonces vamos a marcar 6 o 7 que son las más importantes, que tienen que ver con el respeto, que tienen que ver con que ahora los más peques tienen que colaborar más en casa, ¿vale? Depende de la autonomía y la edad de cada uno, pero por supuesto pues poner y quitar la mesa, colaborar en tareas domésticas, que cada uno tenga una función, cada semana se ocupa uno, pero que esté todo bien distribuido y bien claro, que muchas veces yo le pregunto a las familias, pero esto lo tienen todos los miembros claro, y a lo mejor el padre creía una cosa, la madre creía otra, los niños creían otra y no había nada que estaba claro. Así que por favor, en un papel, normas de la casa, si pueden que lo escriban ellos, firmado por todos los miembros de la familia y se tiene que poner una zona visible de la casa, ¿vale? Muy importante. Luego siempre digo el tema de las consecuencias o lo que llamamos castigos. Intentemos que sean consecuencias naturales. Yo también tengo 2 hijos pequeños y digo, si no te da tiempo a hacer la tarea en tu tiempo,
pues lo tenemos que prolongar y luego vas a tener menos tiempo para jugar o menos tiempo para ver la tele, ¿vale? O el ratito de ir a dormir el ratito de leer antes de ir a dormir, pues a lo mejor si no te lavas los dientes rápido y te pones el pijama, pues luego tendrás menos tiempo. Es una consecuencia natural que se establece por los tiempos, pero un error muy frecuente que cometemos los papis y mamis es que no avisamos de las consecuencias. En la medida de lo posible tenemos que avisar con antelación. ¿Qué es lo que va a pasar si se cumple y qué es lo que va a pasar si no se cumple? Si se cumple, vale que está cumpliendo con una norma que se ha establecido en casa, pero tiene que haber algún tipo de refuerzo. Un refuerzo puede ser desde un reconocimiento verbal, físico, hasta una pequeña gratificación que puede ser, pues puedes elegir el postre que quieres, pues podemos cocinar mañana lo que a ti te gusta, ¿vale? Siempre hay, ¿vale? Tendemos más a los castigos que al reconocimiento, ¿vale? Porque lo que me soléis decir, papis y mamis, si ha hecho lo que tiene que hacer, ¿por qué se lo tengo que reconocer? Bueno, porque para que una acción se convierta en un hábito, tiene que ser continuado en el tiempo. Entonces, para que lograr eso, no hay mejor regalo para los más peques que nuestro reconocimiento, perdón, que os iba a enseñar, nuestro reconocimiento como adultos. Y es una vez más, ¿vale? El amor. Necesitan el amor para crecer y madurar de una manera sana. El consejo número 1 era la rutina, ¿vale? Según vayamos pasando las semanas, nos va a costar mantener la rutina. Así que, por fin, tenerlo muy, muy presente. Segundo consejo que os quiero dar también es, cada vez estamos teniendo más casos de personas cercanas y no tan cercanas que fallecen o que se enferman. ¿Qué hacemos con esto? Esto, como sabéis, estadísticamente va a ir incrementando. Yo sí que os recomiendo que en la medida de lo posible protejamos a los más pequeños de la información. Les protejamos y nos protejamos. ¿De verdad necesitamos tener toda la información? Estamos expuestos a una barbaridad de información desde la televisión, los WhatsApps, las redes sociales. Nos tenemos que cuidar y proteger y también a ellos. Y cuando estamos hablando sobre lo que pasa, cuando estamos viendo la tele, cuando estamos viendo un vídeo, ellos también lo están escuchando. Parece esto que siempre se dice que no se enteran de nada. Se enteran, lo sufren y lo padecen. Así que intentemos estar como en esta burbuja de casa e intentemos cuidar también esta emoción, que hay veces y hay días que nos cuesta más que otros, ¿vale? Yo os cuento que ayer, porque como sabéis esto lo estamos viviendo todos, ayer un buen amigo, supe que estaba ingresado en la UCI y entonces, en vez de hablarlo con mis hijos, porque mis hijos no le conocen y me temo que en las próximas semanas, por desgracia, vamos a ir teniendo más casos que conocemos, digo, ¿para qué se lo voy a decir a ellos? ¿No? Entonces, intenté, que ese es el siguiente consejo que os quiero dar también, el autocuidado. Dije, mira, me voy a hacer algo que a mí me gusta un montón, que es el arroz con leche. Me hice un arroz con leche, me puse una copita de vino y estuve hablándolo con mi marido y desahogándome con mi marido, hablando por WhatsApp con amigos, pero esta tendencia que tenemos a decirles toda la verdad y que sepan todo lo que está pasando, ni siquiera nosotros como adultos tenemos la capacidad para ir procesando. Día a día es una adaptación constante a esta situación. Nadie nos había preparado para esto, nadie nos había avisado para esto. Y yo digo además, todas aquellas asignaturas María o que decía importantes son las que ahora siento que nos están salvando, ¿no? Todo lo que es la música, el arte, la educación física y no tanto otras asignaturas que se les había dado mayor importancia. Entonces, no les expongamos a un exceso de información y reservemos a lo mejor las malas noticias cuando a lo mejor tenga que ser pues un familiar más directo, que tengan que acompañar y que ellos también tienen derecho a saberlo y poder elaborar el duelo. Una de las grandes tragedias de esta situación es la soledad de la enfermedad y la soledad en la despedida, ¿no? La no posibilidad de despedirse. Por eso también tenemos que intentar buscar alguna forma de hacer un duelo, un ritual de despedida de aquellos seres queridos, y esto sí se puede hacer compartido con los más peques, ¿vale? Yo creo que a lo mejor me anticipo a las próximas semanas, que busquemos cómo hacerlo en base a las creencias, valores o ideologías que tenga cada familia. Normalmente los rituales que tenemos de despedidas están muy adultizados, son muy adultos. Entonces, adaptemos esos rituales a los más peques, desde hacer un dibujo
hacer una carta de despedida, por la noche a lo mejor poder mirar las estrellas y poder pensar en aquella persona y decirle aquello que nos gustaría decirle. Se puede hacer algo especial o incluso hacerle un pequeño homenaje a esa persona, ¿no? ¿Qué es lo que le hubiera gustado? Pues a lo mejor me acuerdo que le gustaba mucho la tarta de chocolate. Pues vamos a hacer una tarta de choco y nos la vamos a tomar en su honor, ¿vale? Por lo mucho que nos importa esa persona, ¿vale? Otro de mis consejos, el tercero sería, que os decía, el autocuidado. Que nos cuidemos los adultos y en la medida que nosotros nos cuidemos, ellos van a estar bien. Si nos ven bien, ellos van a estar bien. Tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar serenos, nos esperan días difíciles, pero hay algo que es muy importante. Esta crisis es temporal. Sabemos que va a terminar, sabemos que va a pasar, ¿vale? No sabemos cuánto, sabemos que no va a ser tampoco demasiado tiempo, pero yo creo que es la parte positiva, que es transitorio, es temporal. Así que durante este tiempo intentemos mantener la actitud, intentando en la medida de lo posible, pues no tiene ningún sentido estar todo el día triste o llorando o decaídos. Nos necesitan fuertes y esa fortaleza se la vamos a transmitir a ellos. Pero por supuesto yo no digo encubrir la tristeza, sino buscar esos espacios donde uno se pueda desahogar mejor con la compañía de algún adulto, aunque sea a través de una videollamada. Y una cosa es estar triste y otra cosa es desbordarse y hundirse en la tristeza, ¿vale? Y eso a los niños les puede preocupar mucho y no queremos que ellos se hagan cargo de nosotros. Eh, Esto es vertical, ¿vale? No es horizontal. Nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad ética, legal y moral de cuidar y proteger a los más pequeños. Mucho cuidado porque no, me consta que en muchas familias está pasando todo lo contrario, que los pequeños están preocupados por los papás, porque los papás están tristes, porque lloran, porque no terminan de entender qué es lo que pasa y esto se altera y se están haciendo cargo de los más mayores. Eso genera mucha angustia internamente a los más peques, aunque no lo manifiesten. Y luego también el último pequeño consejo, que ya os lo he dicho de alguna manera transversal, es que vivamos esta situación como una oportunidad única, una oportunidad que no va a volver, de estar en familia, de hacer aquellas cosas que nunca hemos tenido tiempo y no hemos podido hacer, se me ocurre, cada día cocinar algo especial, que lo elija algún miembro de la familia, jugar algún juego, que cada día elija uno a qué quiere jugar y que juguéis toda la familia, hacer actividades conjuntas, actividades individuales, actividades por parejas, ¿vale? Ir variando todo lo que es la dinámica familiar. Os voy a contar y os voy a presentar, que os he presentado a los Plant Animals, pero este es el cuento de los Plant Animals y lo que hace es, os lo voy a enseñar brevemente por si podéis coger ideas de este cuento, y lo que hace es explicar las diferentes emociones que podemos sentir, desde alegría, ¿vale? A este ya os lo he presentado, y aquí son dos niños, Martina y Marcos, que además en la primera página de todos nuestros cuentos de sentir, siempre lo preguntamos. Si queréis ser protas, a ver, ahí, ¿quieres ser protagonista de este cuento con Martina y Marcos? Y entonces los niños, el lector o la lectora va siendo parte de la historia, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa cuando llega alegría? Pero que hay veces que cuando llega alegría, ¿cómo me siento después? ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa cuando llega enfado? ¿Ves cómo lanza esos pinchos? Y cuando esto nos pasa también a nosotros. Y al final de todos nuestros cuentos, deciros que hay un apartado de recomendaciones para adultos y en este caso de lo que hablamos es de las competencias emocionales y cómo trabajarlas transversalmente. Y hay un pequeño jueguito aquí en el cuento de los Plant Animals, que son unos origamis que nos podemos poner en los deditos para poder hacer teatro, representaciones, hablar sobre nuestras emociones. Y aquí al final cuenta cómo podemos jugar con los origamis. ¿Vale? Este cuento es de la editorial Sentir y lo tenéis, si queréis, lo podéis encargar. Normalmente llegan 24 o 48 horas, pero a lo mejor se retrasa un poquito, no lo sabemos, pero sí que queremos advertirlo. Otro cuento que también os quiero enseñar, que a ver si también os doy algunas de las ideas que aparecen en el cuento, es El talismán de Luna. Este es de la colección Senticuentos. El talismán de Luna, los autores son Mariorida Antañán y Jorge Barudi, que son especialistas en trauma y en duelo, ¿vale? Es un cuento para poder acompañar a los más pequeños en situaciones de trauma y duelo. Ideal para la situación que estamos viviendo ahora mismo.
aquí tenemos, ¿ves? Los protagonistas de este cuento son Luna y, bueno, aquí uno de mis hijos ya ha puesto su nombre, y aquí explica a Luna, ¿no? Hola, me llamo Luna, me gusta jugar con mis muñequitos y con bloques de construcción. Son cuentos muy lúdicos, muy interactivos. ¿Veis? Aquí pone, ¿tú cómo te llamas? ¿A qué te gusta jugar? Y es impresionante cómo los más peques enseguida empiezan a hablar con Luna, como si ya el adulto no existiera, y a interactuar con Luna, ¿no? De repente, un día me pasó algo terrible. Sentí como si todo se desarmara. ¿Qué crees tú que le pasó a Luna? ¿Qué le pudo pasar a Luna? ¿Quieres escribirlo, dibujarlo en las páginas del final? Porque además esta colección lo que tiene al final son unas páginas para dibujar, bueno, esto ya como lo descubran los más peques, unas pegatinas que se van colocando a lo largo de las páginas y luego también un apartado de recomendaciones escrito por Jorge Barudi de cómo manejar y gestionar el duelo en la infancia. Algunas de las pautas que aparecen en este cuento que os quiero transmitir, sentir muchas cosas terribles, tristeza, sorpresa, miedo. Esto es lo que nos pasa a veces los adultos, ¿no? En esta situación que estamos viviendo. Es como que nos desconectamos, nos desenchufamos, porque hay veces que el sufrimiento es tan intenso que necesitamos, ¿no? No racionalizar y no conectarnos emocionalmente con lo que ocurre. Tenía muchos nervios, había días que no pensaba, otros días me quedaba quieta. Yo no sabía lo que quería hacer. Aunque sentía muy mal, no estaba solita. No estaba solita. Esto es muy importante, la sensación o el sentimiento de estar acompañado, ¿vale? Por los cuidadores o los progenitores. Y aquí vemos que las actividades que solía hacer ya deja de hacerlas en este tipo de situaciones. Las personas que me quieren aprendieron que los niños necesitamos hacer cosas de nuestra edad para sentirnos bien. Antes, cuando os decía la importancia de establecer una rutina, dentro de esa rutina tiene que haber tiempo para el juego. Siempre decimos en los psicólogos infantiles que los niños están estresados. O sea, no es que los adultos estemos estresados, es que los adultos llevamos unos ritmos que los niños no estaban llegando y cuando venían a consulta nos dábamos cuenta que al final lo que les pasaba a los niños es que estaban estresados y que no estaban jugando. Jugar es aprender y los niños necesitan jugar, necesitan tiempo libre, juego libre y necesitan aburrirse, porque hay veces como que siempre estamos poniendo como 1000 actividades para estimular intelectualmente, cuando lo realmente importante también es el aburrimiento para que puedan desarrollar su pensamiento, su creatividad, para que puedan imaginar y estimular su cerebro, ¿no? Y qué buena herramienta para hacerlo como pueden ser los cuentos. Aquí tenemos también un arco iris. Las cosas que a mí me ha ayudado, lo que más me ha ayudado es sentirme protegida por las personas que me quieren. Aquí habla del término resiliencia, que si no sé si lo conocéis, la capacidad de sobreponerse ante situaciones adversas, que yo creo que aquí nos hemos ganado todos una medalla de resiliencia. Y me encanta esto que es el botiquín emocional, ¿vale? Es el kit de resiliencia, que aquí lo que viene a decir, pues qué cosas me sirven, cada persona tenemos cosas diferentes que nos pueden servir para sobreponernos a esta situación. Pues yo, pues eso, a lo mejor hacerme mi plato favorito o hacer una llamada con una persona que aprecio o darme un tiempo libre, ¿vale? Cada uno tenemos nuestro kit que nos sirve y que busquemos el nuestro y también el de los más peques, que muchas veces aquí vemos que hay botecitos de besos, de corazones, tiritas de amor, fotos de personas queridas, juguetes, ¿vale? Y, y luego al final se le puede escribir una carta también a los protas. Y por último, quiero compartir con vosotros otro cuento que es Dani contra el miedo. Este cuento es de la colección Crecicuentos, que explican las diferentes etapas evolutivas de la infancia. Está el de control de esfínteres, el de no quiero dormir de Rosa Llobé, el de Dani quiere mandar, que a lo mejor ahora si no estamos manteniendo las rutinas, los horarios y las normas, podemos encontrarnos a niños muy tiranos, ¿no? Entonces que también todo eso se sientan contenidos. Hay veces que una falta de límites también a los niños les desborda, ¿no? Incluso el poder les pesa mucho, como se dice en el de Dani quiere mandar, se llama, el de Javier Urra. ¿Vale? Esto es para niños, estamos teniendo ahora cada vez más que nos consultan niños que están con miedos, con pesadillas, que están preocupados, que parece que nosotros, no, si yo como adultos no le estamos diciendo nada, pero
son esponjas emocionales que detectan e identifican lo que está pasando. Entonces aquí tenemos a Dani, que es la protagonista de toda la colección, que también en la primera página le preguntamos, ¿quieres ser protagonista de este cuento con Dani? Y a lo largo del cuento, pues el lector va siendo también prota. Por ejemplo, aquí dice, hola, me llamo Dani, ¿tú cómo te llamas? Y entonces aquí hay un desplegable y le va haciendo preguntas también al lector. Este a los niños les encanta también, tiene juegos, a lo largo de las páginas también hay juegos. Y lo que explica este cuento son los superpoderes. Los superpoderes que una abuela, y le damos mucho peso y valor a la figura de los abuelos, que está aquí, le explica secretos. La autora de este cuento es Mónica Gonzalo, que es psicóloga infantil también, y primero lo que dice que es que el miedo es muy bueno y que está muy bien que lo podamos reconocer. Otro superpoder es que, bueno, que somos supervalientes por reconocerlo. Otro es el gran poder de la imaginación. Qué suerte tienen los más peques que tienen eso que vamos perdiendo con la edad, ¿no? El que pueden imaginar y pueden desarrollar su pensamiento mágico. Y luego, otro secreto es que todos tenemos miedo, aunque a los adultos, aquí dice, hasta papá tiene miedo, hasta Keko, que Keko es el perrito. ¿Qué es lo que me pasa cuando tengo miedo? Aquí recogemos fisiológicamente cómo afecta a nuestro cuerpo el hecho de tener miedo y se tiene que seguir a través de un jueguito. Y este es un monstruo que nos da mucho miedo, también fomenta mucho la expresión emocional, que podamos dibujar nuestro miedo y que luego hacemos magia, hacemos ¡tachán! Y nos terminamos riendo del miedo, ¿no? O le terminamos, podemos mojar el miedo, podemos romper el miedo, podemos quemar el miedo, podemos inventar qué queremos hacer con ese miedo, ¿vale? Y llega un momento que hasta te puedes reír del miedo. Bueno, aquí también podemos inventar la supercanción, ¿vale? La supercanción antimiedos. Pero, muy importante, el superpoder que más me gusta es el que me enseñó papá, el superpoder de los abrazos. Cuando tengo miedo, pido un abrazo y el susto desaparece, ¿vale? Aquí tenemos la importancia de los cuidadores primarios y de transmitir, insisto, seguridad y confianza. Aquí hay un laberinto también de los diferentes miedos, hay un apartado de recomendaciones y por último está los famosos emotisobres, que aquí van guardando sus emociones y sus secretos, que no os podéis imaginar la cantidad de secretos que guardan aquí los más peques, y Keko, que es la mascota, los guarda, ¿vale? Y tenemos más cuentos, pero tampoco os voy a ir explicando todos los cuentos que tenemos. A mí me parece que para la situación que estamos viviendo estos son los más adecuados. Insisto que el de Rosa contra el virus lo podéis descargar gratuitamente en las redes sociales de Editorial Sentir. Y quería dejar unos minutitos para posibles dudas que podáis tener frente a la situación que estamos viviendo. Dudas, consultas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mira, pregunta Gabriela desde Argentina, ¿cómo podemos conseguir los cuentos? Los cuentos han llegado también a Latinoamérica y se pueden comprar online. Tenemos, que me extraña no ver a nuestra seguidora Ana Patti, que siempre que sale uno nuevo, ella está en Perú y siempre nos encarga los cuentos. Se pueden enviar o si no en las librerías de diferentes países de Latinoamérica ya está a disposición. En principio, la experiencia que tenemos hasta ahora es que llegaban con 24 horas a las casas. A lo mejor ahora se retrasan un poquito más, pero como sabéis, los repartidores están repartiendo, por supuesto, se está dando prioridad para la comida. Pero bueno, también nos consta pues que bueno, que hay muchas familias que les está ayudando mucho estos cuentos. Mónica Fraca nos dice que eso que dices es importante. Nosotros como adultos también estamos mal y tenemos derecho, pero en un ambiente seguro. La terapia online en estos momentos es muy útil. Mónica Fraca, que es psicóloga y habla de la terapia online, que forma parte también del autocuidado, ¿vale? Que nos sepamos cuidar a nosotros mismos y que para eso no pidamos consuelo a los más peques, sino que hay veces incluso que tenemos que pedir ayuda profesional. Creo que ahora los psicólogos tenemos un papel fundamental y nos toca también pues, estar a disposición de la sociedad, ¿no? Que nos necesita más que nunca. No sé si en Instagram hay alguna duda. Yo creo que yo ya os he dicho que yo soy una novata con esto de Instagram, es la primera vez, así que no voy a tocar mucho, pero no me aparecen comentarios, pero no me aparece ninguna duda.
Gabriela habla de reconocer lo que hacen bien los niños, que es muy buena idea, que se nos olvida toda la parte del reconocimiento. Ya, que hay unos niños que dicen que hay veces que tienen miedo porque no saben lo que pasa. La falta de información, la desinformación por creer que no la necesitan o un exceso de información, ¿vale? Aquí hay que ser prudentes y tener un equilibrio, ¿vale? Tienen derecho a tener información, pero adaptada a su edad, ¿vale? Y una información que dé seguridad y tranquilidad, no dejarles en el vacío la incertidumbre, si no te preocupes porque están papá y mamá a tu lado, pero estamos en una situación complicada porque hay un virus, ya lo sabéis, esto lo explica muy bien Rosa en el cuento de Rosa contra el virus, hay un virus que le gusta mucho viajar, que tiene mucho morro porque viaja mucho, pero se está aburriendo mucho porque en la calle está solo, no hay nadie en los parques y si se aburre al final se terminará yendo, ¿vale? Pues, ay, espera, que esto se puede bajar para abajo. Esther, me encantan esos cuentos, son muy chulos y útiles en muchas situaciones de la vida. Gracias, Esther. Carmen Parra, son preciosos esos cuentos y muy valiosos para esta etapa que estamos viviendo. Silvia, genial, voy a buscar los cuentos. Nos dicen que en Argentina está Cúspide, ¿vale? Cúspide.com. ¿Cuánto tiempo, dice Gabriela, para las tareas de la escuela? Mira, tenemos la experiencia de muchos papás y mamás que con la situación que estamos viviendo lo que más les angustia es el tema de los deberes. Por favor, que no nos falte el sentido común, ¿vale? Hay una escala de prioridades, como os decía antes, el tema de las tareas es importante y yo creo que el día es muy largo y hay tiempo para todo. Pero tenemos situaciones donde ambos padres están trabajando mucho. Hay varios niños menores en casa. O sea, lo más importante por encima de todo, que estemos bien, ¿vale? En la medida de lo posible, mantener una buena armonía dentro de casa. Que está bien tener una tarea y dedicarle, dependerá mucho de las edades, pues desde media horita, una horita, si estamos hablando ya de adolescentes, a lo mejor 2, 3 horas, depende. El día es largo, ¿vale? Se puede hacer un ratito por la mañana y otro ratito por la tarde, combinado con otro tipo de actividades. Pero eso también hay que negociarlo. Hay niños que por la mañana, niños nuestros están toda la mañana en el colegio con los profes online, pues también dependerá. Y luego tienen deberes, depende también, pero que haya tiempo libre y tiempo en familia. Aprovechemos esta oportunidad. Mira, Esther pregunta, hablábamos antes del tema de la tecnología. Con el tema de la tecnología, el gran problema que hemos tenido hasta ahora, nosotros los psicólogos infantiles siempre hemos estado bastante en contra de la tecnología, sobre todo porque el tiempo de la tecnología estaba ocupando a otro tipo de actividades que eran más importantes para el desarrollo infantil. Es decir, que un niño deje de jugar en un parque o que deje de correr o que deje de estar con sus amiguitos para estar con la tecnología, que es más sano para el niño. Hay un estudio muy interesante en Estados Unidos que habla un poco a nivel de neurociencia, el cerebro del niño, cómo es el cerebro de un niño cuando está consumiendo tecnología, porque al final a nivel cerebral parece que está consumiendo porque es una adicción a nivel de segregación de adrenalina, y cómo funciona el cerebro del niño cuando está haciendo una actividad física al aire libre. O sea, cuando está con la tecnología se estimula la parte occipital de la vista y poco más. Cuando está realizando una actividad al aire libre, se estimula todo el cerebro. Entonces, que tengamos cuidado y procuremos que a lo largo del día se le estimule el cerebro y tenga ratitos de descanso viendo la tele, pero que tampoco abusemos de ello. Por eso tiene que estar el horario y se tiene que poner una alarma. Si hemos dicho que es media horita de tele, es media horita de tele. Que yo sé que para comodidad de los adultos estaría bien que estuvieran todo el día con la tecnología, pero eso no es lo más sano ni saludable para ellos, ni mucho menos. ¿Vale? Entonces, que nos intentemos organizar lo mejor que podamos para que no consuman demasiada tecnología, pero en esta etapa donde no podemos tener actividades al aire libre, pues a lo mejor hay que ser un poquito más flexibles, ¿vale? También esto forma parte del autocuidado, que también nos podamos cuidar nosotros y tener tiempo para la pareja, tiempo individual, tiempo para hablar con la familia, tiempo para hablar con los amigos, ¿vale? El día es largo y es importante que nos podamos organizar bien y sobre todo, es una oportunidad única, esto no va a volver a pasar nunca y disfrutemos de la familia. Dejemos a nuestros peques los mejores recuerdos de toda esta etapa, ¿vale? Como os decía al principio, ¿cómo queréis que recuerden vuestros hijos esta etapa? ¿Cómo queréis que os recuerden? Cuando esto lo cuenten, porque esto va a pasar a la historia, cuando lo cuenten cuando sean mayores, ¿cómo queréis que lo cuenten? ¿Como que disfrutaron mucho y jugaron y recuerden aquello que hicieron con papá y mamá?
o que estuvimos machacándoles, regañándoles y fue horroroso y fue muy traumático. Eso depende de nosotros. Nosotros tenemos la capacidad cerebral de autocontrol, ¿vale? Y autorregulación emocional. Ellos no, todavía no tienen esa madurez cerebral, pero nosotros como adultos sí, y es nuestra responsabilidad. Y acordaros, una vez más, muy importante, el poder expresar y conectar con la parte afectiva, ¿vale? La comunicación emocional en familia. Bueno, ha sido un placer. Seguiremos organizando talleres desde Sentir y os mando muchos ánimos y que os cuidéis mucho, ¿vale? Y que cuidemos a la infancia. Chao, chao.